Hola, buenas tardes. Bueno, espero no aburrirles mucho, ya llevan varias horas de estar oyendo sobre endoscopía. Realmente a nosotros que nos dedicamos a esto nos apasiona los alcances que la endoscopía ha tenido en las últimas décadas. Ya creo que el doctor Bernal y los ponentes anteriores lo han hecho de manera excelente, el explicar cuáles son los impactos que tiene en la medicina actualmente. Y bueno, yo les voy a hablar en relación a la utilidad de la endoscopía en la vía biliar y el páncreas, principalmente en las enfermedades malignas, que es donde tenemos mejores resultados, y la patología benigna que con frecuencia vemos. Quiero explicarles lo que es una colangiografía endoscópica, y esto me sirve para poderles identificar que en la colangiografía endoscópica consiste en canular el conducto colédoco, que es donde estamos ahí, en la ámpula de Vater, hacer un orificio más grande, que es lo que estamos haciendo en esta fotografía, que es una esfinterotomía, y de esta manera poder hacer un tratamiento dentro de la vía biliar. Aquí vemos la salida de las piedras, y esto obviamente nos resulta verdaderamente satisfactorio el evitar un procedimiento quirúrgico a un enfermo que tiene una complicación como una coledocolitiasis. En esto es un procedimiento invasivo que tiene riesgos y que en la actualidad está considerado como un procedimiento terapéutico. Debo decirle que hace algunos años se trabajaba o se consideraba este procedimiento como un método de diagnóstico en pacientes que tenían una ictericia con sospecha de obstrucción benigna o maligna, y si podíamos identificar claramente dónde estaba la zona de obstrucción a nivel del colédoco, si estaba relacionado a una piedra o si estaba relacionada a una estenosis benigna o maligna. En la actualidad existen diferentes métodos de imagen como la colangioresonancia, que es inocua hasta cierto punto y que nos permite identificar claramente la vía biliar y poder hacer un diagnóstico, y de esta manera poder ya mandar o canalizar directamente a un enfermo a un procedimiento terapéutico como este tipo. No es inocuo, como les digo, por eso se ha desechado como un procedimiento diagnóstico, y las aplicaciones que tiene en la actualidad son puramente terapéuticas. ¿Cuáles son sus complicaciones? Quiero mencionarlas antes de continuar con identificar cuáles son la utilidad del procedimiento terapéutico. La complicación más temida de este procedimiento es la pancreatitis. Sabemos que el conducto pancreático y el conducto colédoco drenan a un conducto común a nivel de la ámpula de Vater, y obviamente el edematizar esta área nos puede provocar una pancreatitis. Y obviamente la frecuencia de la pancreatitis en estos casos es hasta el 7% a nivel mundial, con algunos factores de riesgo. Mujeres jóvenes con conductos delgados son las que tienen mayor posibilidad de desarrollar una pancreatitis. Por tanto, y debido a esta complicación, pues debemos considerar que debe ser puramente un procedimiento terapéutico. Otras dos complicaciones es la hemorragia, cuando hacemos el corte que veíamos ahora, que es la esfinterotomía, o la perforación cuando cortamos de más en ese sitio. Lo que estamos cortando, y quisiera ver si podemos regresar solo para que puedan ver ustedes la esfinterotomía, lo que estamos cortando es, este es un colangiograma donde vemos la presencia de cálculos aquí, y este es el ámpula de Vater, este es el borde superior que tenemos como límite para corte, y realmente este alambre de corte mide 2 centímetros, el corte que hacemos realmente aquí es de 1 centímetro aproximadamente. Así que si nosotros cortamos por acá arriba nos puede producir una perforación, o si esta zona, aquí tenemos una arteria que pasa aquí, la gastroduodenal, que si llegamos a cortarla también podemos tener una hemorragia. Por tanto, son dos complicaciones menos frecuentes, pero que pueden presentarse. En donde tenemos
la utilidad de realizar este procedimiento terapéutico en las enfermedades o las estenosis que son de etiología benigna, en pacientes que tienen un proceso inflamatorio crónico, como en la pancreatitis crónica, que por compresión del páncreas puede producir estenosis del conducto y el enfermo cursar con un síndrome ictérico. La coledocolitiasis, como ya lo vimos, que puede ser de primera de novo, es decir, en pacientes que no han sido operados o en pacientes que han tenido que han sido operados y que tienen cálculos secundarios a nivel del conducto colédoco. En la colangitis esclerosante primaria, una enfermedad autoinmune que produce estenosis segmentarias en la vía biliar y que esto nos permite con este procedimiento la colocación de endoprótesis para poder liberar o desbloquear estas áreas de estenosis y mejorar los cuadros ictéricos de estos pacientes. Y una entidad que es la pancreatitis aguda y que puede ser autoinmune, que es cada día más frecuente, que también nos puede dar como cambios inflamatorios en el conducto, estenosis del mismo, y que por medio de este método podemos hacer la colocación de endoprótesis. En la patología maligna, es donde ha tenido mayor impacto en resolver los casos como medidas paliativas. Ya escucharon mucho en relación a la paliación, que es el disminuir o el eliminar un síntoma en un enfermo que tiene un problema o una enfermedad de tipo cáncer avanzado, que no tiene otros recursos más que mejorar sus condiciones. Y aquí, especialmente en este tipo de pacientes, es muy satisfactorio y con muy buenos resultados el poder desbloquear estas áreas de estenosis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es la causa más común de las estenosis malignas con las que manejamos en la colangiografía endoscópica? El cáncer de páncreas, que es cuando crece a nivel de la cabeza y que obstruye el conducto colédoco. El tumor propiamente del conducto colédoco, que es el colangiocarcinoma, el cáncer que invade hacia el conducto colédoco, que es el cáncer de vesícula, que son menos frecuentes, o el cáncer de órganos vecinos que pueden infiltrar, como el cáncer de duodeno o de la ámpula de Vater, que pueden infiltrar propiamente la vía biliar y producirnos un área de estenosis. En el instituto, que es un centro de referencia de neoplasias, con frecuencia vemos tumores que metastatizan en esa área, como pacientes con cáncer cervicouterino, con ganglios en el hilio hepático que producen estenosis, linfomas o melanomas, que son casos poco frecuentes, pero que debemos considerar como otra posibilidad, zonas de metástasis. ¿Para qué nos sirve el estudio de colangiografía en estos casos? Ya tenemos generalmente un procedimiento previo de diagnóstico con una colangioresonancia o una tomografía donde nos evidencia una lesión obstructiva o una compresión o simplemente la dilatación de la vía biliar pensando en una coledocolitiasis. El ultrasonido endoscópico, que es una nueva herramienta, tiene 20 años de estarse utilizando, poco en algunos hospitales porque es un procedimiento altamente especializado, en el cual permite definir claramente los conductos biliares y poder incluso etapificar si existen ganglios alrededor y poder definir si es una enfermedad temprana o es una enfermedad avanzada. Y una vez que tenemos todo esta gama de estudios, entonces podemos definir o podemos indicar el realizar un procedimiento terapéutico. Nos orienta claramente cuál es la etiología del síndrome ictérico del enfermo y entonces sí poder hacer y prepararnos con todo el procedimiento terapéutico. La mayoría de estos pacientes van a presentarse como un síndrome ictérico y aquí es muy importante, como les comento, antes de ordenar los estudios, el hacer un diagnóstico diferencial de la ictericia, si es una ictericia obstructiva, y esto generalmente lo hacemos por laboratorio, y los estudios de imagen que les comento nos ayudan a identificar si es puramente dilatación con la presencia de cálculos en un ultrasonido o la colangioresonancia muestra una estenosis. Entonces nos permite reconocer, el establecer con mayor sospecha cuál es la etiología de la causa de la ictericia,
dónde está la localización de una lesión y cuáles son sus características para establecer si es benigna o maligna. Aquí podemos ver una colangiografía endoscópica donde vemos una zona de estenosis, si la ven aquí. Aquí estamos viendo el colédoco en la parte distal, que está dilatado. Vemos una zona filiforme aquí y luego vemos la parte intrahepática, donde vemos esta zona. Obviamente esto no está, en un paciente no operado, por supuesto está más relacionado a una estenosis de etiología maligna. Y aquí vemos otra lesión, donde un paciente que no tiene vesícula, vemos esta zona de estenosis, con una dilatación por arriba de la zona de la estenosis. Y además de hacer un procedimiento o de ubicar claramente dónde está el sitio de la obstrucción en estos pacientes, nos permite tomar tejido de esta zona para poder para poder hacer un diagnóstico etiológico y posteriormente un procedimiento o un tratamiento oncológico. El cáncer de páncreas es el de los tumores más frecuentes dentro de los tumores de la encrucijada biliopancreática que llamamos. Es el que tiene mayor mortalidad y que tiene una incidencia mayor generalmente. Los síntomas que están relacionados generalmente a una obstrucción de la vía biliar son síntomas, la ictericia, como lo comentaba, pero los síntomas generales como la anorexia, las náuseas, el prurito, que puede ser muy importante para estos pacientes, sobre todo una obstrucción crónica, la fiebre cuando tenemos una infección ya de la vía biliar que está estenosada, que es la complicación más seria en estos pacientes, y obviamente todos estos síntomas de manera crónica pues alteran la calidad de vida de los enfermos. Nos produce una colestasis cuando hay una obstrucción crónica y sabemos que al tener una colestasis de mucho tiempo puede producir cambios a nivel hepático con una cirrosis biliar secundaria. La colangitis es una complicación seria que puede en peligro la vida de los pacientes y obviamente como consecuencia de una estenosis crónica, la formación de cálculos o de lodo biliar por arriba de la zona de estenosis y una cirrosis biliar secundaria en una obstrucción crónica. Con mucha frecuencia nos encontramos que muchos pacientes requieren de tratamiento, de un diagnóstico etiológico, sobre todo en cáncer, para poder establecer claramente un tratamiento oncológico. Cuando hablamos de patología biliopancreática, no es fácil el acceso como en la piel o como en otros órganos que podemos tomar una biopsia directamente y tener un diagnóstico. Entonces, generalmente lo que hacíamos era lo que llamamos un constructo, es decir, evaluábamos la evolución clínica de los pacientes, los exámenes de laboratorio, los exámenes de imagen, y con esto podríamos decir altamente sospechoso de una estenosis benigna o maligna, dependiendo del tipo o de las características del cuadro clínico del paciente. Pero sabemos que siempre pues el diagnóstico etiológico está definido por la toma de muestras y el diagnóstico histológico o citológico, y con mucha dificultad para la vía biliar es el obtener los tejidos. Muchos estudios se han realizado para poder hacer una adquisición de tejidos y aumentar la sensibilidad y la especificidad de estas muestras. Sin embargo, utilizando cepillados y biopsias, pues podemos ver que la sensibilidad es muy variable y la especificidad sí es buena si tenemos un tejido adecuado. Estos son la sensibilidad tan baja como son biopsias no dirigidas, sino solo al azar a través del conducto, pues obviamente tenemos una sensibilidad baja, y si hacemos un cepillado, pues obviamente si no estamos tomando la muestra directa de la zona, pues también tenemos resultados bajos. Hemos realizado en el instituto varios intentos para poder tener un mejor diagnóstico durante estos procedimientos terapéuticos, utilizando además de cepillado, un bloque celular o estudios de inmunohistoquímica con FISH para poder aumentar, y es lo que mejores resultados al momento nos ha dado. Y esto es una muestra de lo que hacemos. Este es el cepillo que utilizamos para pasarlo a través de la vía biliar.
Esto lo pasamos a través de una guía que está metida ya dentro de la vía biliar, aquí la estamos pasando. Y una vez que este cepillo entra dentro de la vía biliar, aquí lo podemos ver, estamos viendo la fluoroscopía, estamos viendo el avance del cepillo en la zona de la estenosis, aquí lo vemos a través del canal del endoscopio, y hacemos varios cepillados dentro de la vía biliar para con esto poder obtener una muestra de tejido mayor. Generalmente hacemos 8 pases, es decir, 8 cepillados dentro de la vía biliar. Lo ponemos en diferentes soluciones y se puede hacer un bloque celular que nos permite tener un tejido mucho mejor. En los últimos años presentamos este trabajo en relación a FISH, en lo que además de hacer bloque celular, se hacía una prueba de inmunohistoquímica para tratar de determinar algunas ondas que están algunas alteraciones cromosómicas que están más frecuentes presentes en lesiones, y que esto nos puede aumentar la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico en los estudios histológicos. Y en la actualidad tenemos no va a pasar mi video, y estos son los más bonitos que hacemos. A ver, allá en cabina, ¿me pueden ayudar? Bueno, en la actualidad tenemos este equipo, que es un equipo de visión directa que entra a través de la vía biliar. Este es el equipo. Entonces, este es el endoscopio que ya está dentro del cuerpo. Este es el SpyScope, que es un tubo que entra. Déjenme ver si lo puedo sacar aquí. A ver, tal vez en esta computadora no se va a ver. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es que este endoscopio, que es un endoscopio bebé, entra en un endoscopio normal, y este endoscopio va a entrar directo hacia la vía biliar, y tiene canales para poder meter una pinza de biopsia, y entonces yo de manera directa puedo ver dónde está una zona de estenosis, dónde está un tumor, y puedo tomar las biopsias de manera directa, con esto aumentando la sensibilidad del estudio. Este equipo se llama SpyGlass, y bueno, hasta el momento es el único instituto que cuenta con este recurso. Y creo que no les voy a poder enseñar. Ahorita les enseño los videos. Bueno, voy a continuar, y ahorita que termino les enseño los videos. Esta es una imagen, sí pasa. Esta es una imagen dentro de la vía biliar donde vemos cálculos. Esta es la imagen que tenemos con el SpyScope. Aquí vemos muchos cálculos dentro de la vía biliar. ¿Sí los ven? Y a través de este estudio podemos meter un catéter y romper esos cálculos con un láser cuando son cálculos muy grandes. Entonces nos permite evitarle una cirugía al paciente, poder romper los cálculos de manera directa. Yo estoy viendo adentro sobre qué piedra estoy apuntando mi láser para poder hacer una ruptura de ellos. Y bueno, esta es una imagen, es una fotografía, y aquí esta es la zona de la estenosis, este es el colédoco. Lo vemos con áreas de enrojecimiento, irregular la mucosa, y aquí esta es la luz del colédoco, esta es la zona de la estenosis. Entonces dentro, con este mismo equipo, yo puedo meter una guía bajo visión directa, franquear o pasar la zona de estenosis, y poder dirigirme más claramente para ya poder colocar una prótesis y liberar, además de tomar biopsias propiamente de esta zona. Lo ideal para estos pacientes es en los procedimientos oncológicos. La resección quirúrgica siempre de un tumor es el tratamiento ideal.
Sin embargo, la realidad de nuestro país, en todos los tumores, la gran mayoría son pacientes entre el 10 y 20% se diagnostican en una etapa temprana y es curativo, pero 90% de ellos van a recibir un tratamiento de tipo paliativo. Sabemos que al retener un tratamiento paliativo la sobrevida es muy corta y la gran mayoría muere dentro del primer año después del diagnóstico. Solo hasta un 10% con algunos otros tipos de tratamiento pueden mejorar su sobrevida. Muchos ya tienen metástasis hepáticas o son tumores avanzados. Este es el algoritmo que seguimos para diagnóstico y tratamiento de los pacientes con una ictericia. Con sospecha clínica importante, tenemos sospecha clínica de una ictericia obstructiva. El ultrasonido es el primer método con el que debemos iniciar para poder hacer diagnóstico de dilatación o no de la vía biliar. Si tenemos la dilatación, los estudios de imagen como tomografía o colangiorresonancia nos permiten identificar si hay sospecha de una estenosis maligna, si es sospecha de cáncer de páncreas o un ampuloma o un colangiocarcinoma. Lo ideal es hacer un ultrasonido endoscópico porque esto nos permite tapificar a los pacientes y poder definir si es resecable o no resecable. Si es resecable va a cirugía y si el paciente no es resecable y es una enfermedad avanzada va a un tratamiento de tipo paliativo que es el endoscópico y lo que les voy a comentar a continuación. Estas son los tipos de estenosis que podemos encontrar en la del tipo maligno. Esta es la clasificación que utilizamos para estenosis malignas. Las que tienen mejor respuesta en el tratamiento son las estenosis que están por abajo del conducto hepático común, y este tipo de estenosis, las 4 o las 3, son las que tienen menos o resultados más limitados porque tenemos lesiones que están ya involucrando los dos conductos y a veces no es fácil drenar los dos conductos de manera adecuada. El tratamiento ideal para estos pacientes es la colocación de una prótesis. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues hacer el disminuir o el eliminar la ictericia, el prurito que a veces puede alterar de manera importante la calidad de vida de estos pacientes y que llega hasta ser tan desesperante que no les permite vivir. Obviamente el riesgo de infección de la colangitis, y con esto mejora la calidad de vida y mejora el estado también nutricional, mejorando la ingesta. Para manejar este tipo de obstrucciones son 3 las opciones con las que contamos en este momento: la resección quirúrgica, el manejo percutáneo de las obstrucciones y el manejo endoscópico, y estos son los resultados entre los pros y contras de cada uno de los procedimientos. Cuando proponemos un procedimiento quirúrgico a estos pacientes, lo ideal es hacer una resección. Lamentablemente, como veíamos, es una enfermedad avanzada que no permite hacerlo, y entonces la derivación se debe de hacer una derivación biliodigestiva. Es una derivación definitiva y obviamente esto se hace en un solo procedimiento quirúrgico, por supuesto. El contra de la cirugía es la morbimortalidad. Son enfermos desnutridos, con una enfermedad crónica, que tienen además, obviamente pueden tener complicaciones, y que el procedimiento pues no es fácil si tenemos una gran masa que está impidiendo hacer una derivación adecuada. Obviamente tienen mayor riesgo y por supuesto el costo también está implícito en este tipo de tratamiento. Tratamiento de manera percutánea, pues generalmente lo indicamos en pacientes que ya tienen una cirugía previa, que no tenemos un acceso adecuado a través del duodeno, cuando tenemos un paciente ya operado con una gastroyeyunoanastomosis. Y obviamente en pacientes es importante que se tenga un acceso adecuado a través de que no tenga citis, que no tenga ninguna contraindicación. Es un procedimiento de bajo costo, pero en los contras de este procedimiento es que primero el paciente trae un catéter externo colgando con una bolsa donde está drenando su bilis.
Es común dolor en el sitio del catéter, pueden formarse fístulas, puede haber sangrado, puede haber infección y algo muy común es la disfunción de este catéter. Cualquier movimiento de los pacientes o incluso con la limpieza o con el aseo puede mover el catéter y esto es un catéter delgadito, puede taparse y esto provocarnos obviamente una disfunción del mismo. Entonces, bueno, la endoscopía, pues con algunos de los cambios que les he enseñado, pues es un procedimiento que tiene un resultado rápido. Ahorita vamos a ver cómo se coloca la prótesis y inmediatamente liberamos o mejora el sitio de la obstrucción. No tiene un drenaje externo, estas prótesis van a quedar en el duodeno y entonces el drenaje pues va a ser a través del duodeno y cada día es más accesible este procedimiento. En la gran mayoría de los hospitales puede hacerse este procedimiento teniendo los accesorios y la experiencia adecuada. ¿Cuáles son los contras de hacer un procedimiento endoscópico? Pues el recambio de las prótesis. Estas prótesis se tapan, ahorita les voy a enseñar una prótesis tapada. El diámetro que tienen estas prótesis es de 10 French, lo que equivale a 3 milímetros de diámetro, por tanto es un catéter delgado y que obviamente puede taparse y que con frecuencia, si el paciente vive más de 4 meses, es necesario cambiar estas prótesis. Puede haber disfunción y algo que últimamente hemos utilizado, que son las prótesis metálicas, tienen un diámetro de 1 centímetro, a diferencia de las de 3 milímetros, tienen menor posibilidad de obstruirse, pero obviamente el costo de estas prótesis es mayor y pues a veces nos limita en las instituciones poder usarlas. Estas son las prótesis que utilizamos para la vía biliar. Esta es una prótesis de plástico o de teflón, que es de lo que está hecho. Tiene 3 milímetros de diámetro interno y la colocación es muy fácil. Esta es una prótesis metálica. Aquí vemos la salida de la prótesis a través de la ámpula de váter. Esto ya está colocado dentro del colédoco y el diámetro de esta prótesis es de 1 centímetro. Entonces, ¿cuándo decidimos poner una o la otra? Como lo comentaba el doctor Sobrino también en las prótesis enterales, es muy importante considerar las características del paciente y su esperanza de vida. Si el paciente tiene un estado de deterioro muy importante y consideramos que su esperanza de vida es menor de 3 meses, es mejor por el costo colocar una prótesis plástica. Si su esperanza de vida es mayor, es más costo efectiva colocar una prótesis metálica. También debemos considerar el tipo y la localización de la lesión, en dónde está, la experiencia del endoscopista en manejar cualquiera de estos accesorios y obviamente pues el costo que en nuestro país pues nos limita mucho a veces el poder utilizar lo más adecuado para nuestros pacientes. Estas son las diferentes características de diferentes tipos de prótesis plásticas. Esta es la imagen endoscópica de una prótesis plástica. Aquí vemos el ámpula de váter y la prótesis, y como ven el diámetro pues no se compara este diámetro de una plástica contra el diámetro que tenemos en las prótesis metálicas. Este es otro tipo de prótesis con la que estamos trabajando y yo creo que acá tampoco se van a ver los videos. Ok, esta es la prótesis que les comentaba tapada. Si ven cómo está llena de lodo biliar, obviamente esto por el calibre que tiene esta prótesis, y si la bilis es espesa, pues obviamente es la regla que se van a obstruir y que tarde que temprano, entre promedio 3 o 4 meses, estas prótesis se obstruyen y va a ser necesario su recambio. Estas son las prótesis metálicas, estas son sus características, son generalmente de nitinol, que es una aleación de varios metales y que esto nos permite una resistencia adecuada dentro de una zona de estenosis y nos permite el mantener una luz abierta para poder hacer o tener un drenaje adecuado. La colocación de ellas es muy fácil. Estas son diferentes tipos de prótesis con las que contamos en el mercado y este es un estudio solo para demostrarles la diferencia entre una prótesis metálica y una prótesis plástica.
La duración promedio de una prótesis plástica es de 130 días, a diferencia de una metálica que es de 251 días. La oclusión de una prótesis plástica es de un 40% y la prótesis metálica puede obstruirse por sobrecrecimiento del tumor dentro de la misma hasta un 22%. Ahora ya hay prótesis cubiertas que nos disminuyen mucho esta complicación y obviamente la única diferencia o la mayor la diferencia entre una plástica y una metálica siempre va a ser el costo. Las complicaciones que podemos tener cuando manejamos a estos pacientes, la pancreatitis, que es lo que les comentaba, el 6% de manera global pueden desarrollar pancreatitis. La colocación de las prótesis, 6% de ellas pueden migrar, es decir, meterse completo a la vía biliar o salirse de la vía biliar y pasar hacia el duodeno. 15% en promedio se obstruyen y cuando metemos prótesis metálicas, 3.5% de los pacientes, si tienen vesícula, hay que considerarlo, pueden tener una inflamación de la vesícula. Esta es la colocación, el video de una colocación de una prótesis metálica. Aquí dentro, en este catéter, va comprimida la prótesis. Siempre la hacemos bajo guía con fluoroscopía. Aquí tenemos la prótesis, aquí tenemos la zona de obstrucción, de estenosis y la dilatación del colédoco por arriba. Vamos midiendo por fluoroscopía, tenemos varias imágenes y vamos con un aditamento muy fácil ir jalando para ir liberando la prótesis. Y aquí vemos prácticamente la prótesis abierta y ya liberada. Este es a nivel del duodeno y por endoscopía podemos ver cómo empieza a drenar fácilmente el medio de contraste. Aquí vemos cómo feruliza totalmente la estenosis. Este es el sitio que teníamos previo de estenosis. Lo feruliza y casi obtenemos el mismo diámetro de un conducto colédoco normal. Este es un caso muy desafortunado de un joven con un colangiocarcinoma, en donde tiene una obstrucción a nivel de ambos hepáticos. Él venía con catéteres percutáneos que venían disfuncionando. Entonces, la propuesta de este paciente pues fue meterle 2 prótesis, una al hepático derecho y otra al hepático izquierdo, y aquí podemos ver el paso de la prótesis, ya una de ellas a través del conducto de trabajo del endoscopio. Aquí vemos una guía que está hacia el hepático derecho y otra guía que está hacia el hepático izquierdo. Aquí va entrando una prótesis y aquí la vamos viendo por fluoroscopía y se va haciendo la liberación de la prótesis. Aquí la podemos ver. Y aquí ya está liberada una, acá tenemos otra guía, que es por donde va a entrar la siguiente prótesis. Entonces aquí ya está una puesta y aquí viene la colocación de la segunda. Aquí vemos cómo va subiendo hacia el hepático derecho y bajo fluoroscopía siempre hacemos la guía para poder hacer la liberación y bueno, aquí vemos la liberación de las dos. Este es aquí podemos ver por fluoroscopía las 2 prótesis colocadas por arriba de la zona de estenosis, que es en este sitio donde lo tenemos. Entonces, la verdad es muy satisfactorio cuando podemos hacer el drenaje y podemos hacer que mejore o poder drenar cualquier tipo de estenosis benignas o malignas. Las complicaciones de esta prótesis pueden formar en esta malla que veíamos, pueden formar una película y esto producir una obstrucción parcial que puede limpiarse con un balón o se puede limpiar con algún otro accesorio. El crecimiento tumoral dentro de las prótesis son mallas que están abiertas y que puede meterse el tumor dentro. Esto ha disminuido porque ahora tenemos prótesis que tienen una cubierta aquí en toda la prótesis y entonces esto permite o evita el crecimiento. Y cuando esto sucede, si se nos obstruye esta prótesis, hay un crecimiento mayor por arriba de la zona de la prótesis que ya tenemos colocada, pues la siguiente opción es poder colocar dentro de la misma prótesis metálica, colocar una prótesis de tipo plástica.
¿Cómo medimos el éxito? Pues el técnico generalmente, es decir, el de colocar la prótesis es cerca del 90%, y el clínico lo que esperamos es que el paciente resuelva su ictericia al 30% en la primera semana, que resuelva obviamente la infección con la que tiene, que resuelva su prurito, y hacemos también esperamos que las enzimas que nos hablan de colestasis, como la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transferasa, pues disminuyan al 20% por lo menos en la primera semana después de su colocación. ¿Qué vigilancia hacemos con estos pacientes? Los pacientes con prótesis plástica sabemos que se van a obstruir si el paciente tiene una sobrevida mayor de 6 meses. Hay que hacer un recambio programado entre 3 y 4 meses, y generalmente lo vigilamos con pruebas de función hepática. Si hay datos de obstrucción, es decir, ya de colestasis, hacemos el recambio inmediatamente. Y en las prótesis metálicas generalmente duran permeables toda la vida, es decir, por lo menos 1 año o más de sobrevida de los pacientes. Si hay un crecimiento tumoral o una hiperplasia tisular, podemos utilizar la colocación de prótesis, otro tipo de prótesis. Este es un nuevo método que también estamos iniciando en México, que es la terapia fotodinámica, y que está relacionada propiamente al tratamiento de los tumores de la vía biliar. Esta terapia fotodinámica es un procedimiento que consiste en inyectar un medicamento por vía intravenosa, esperar 48 horas a que se deposite este medicamento en la zona del tumor, y después hacer una irradiación directa con un láser para poder hacer una necrosis de ese tejido y hacer que se abra o que se permeabilice cualquiera que se permeabilice el tumor. También lo podemos usar en esófago, también lo podemos utilizar en colon, pero está en la actualidad mejores resultados tienen en la vía biliar. El procedimiento es inyectar un agente fotosensibilizador, que es un derivado de las hematoporfirinas. Esperamos 48 horas. Este medicamento se deposita en las zonas de mayor mitosis, es decir, en el sitio del tumor, y a las 48 horas hacemos una aplicación de un láser. Solamente la luz va a ser una reacción fotoquímica que produce una necrosis de ese tejido, y obviamente nos permite abrir las áreas que están cerradas. Podemos hacer una revisión endoscópica en las siguientes 48 horas y un tratamiento adicional 90 días después si ha tenido adecuados resultados. Esta es la imagen de un colangiocarcinoma, que es donde está indicado. Aquí vemos una imagen endoscópica de la vía biliar dentro, y obviamente el equipo que les enseñaba nos permite hacer una irradiación directa sobre la zona de estenosis y poder ser mucho más selectivos para el tratamiento. Esta es una imagen que utilizando terapia fotodinámica. Este es el doctor Michel Calais, uno de los pioneros en el uso de terapia fotodinámica. Él está en Nueva York y estuvo trabajando con nosotros cuando empezamos a utilizar terapia fotodinámica en el instituto. Este es un estudio que demuestra la sobrevida de los pacientes que tienen el uso de terapia fotodinámica en relación a los pacientes que no se usan. Y obviamente tienen una mejor sobrevida, por supuesto, que el grupo. Este es un trabajo de la doctora Orner en Alemania, que fue la primera que utilizó este tratamiento hace ya 10 años, y lo que demostró es que pues tiene mucho mejor sobrevida estos pacientes. Por tanto, es una indicación muy clara si tenemos la opción de manejar estos pacientes. Y bueno, con esto quiero concluir, y ahorita veo si puedo enseñarles estos videos. Que la endoscopía nos permite hacer un procedimiento de obtención de tejido para poder tener la confirmación histológica, sobre todo en pacientes con obstrucción maligna. También nos permite ver las características de la papila y definir si existe una lesión a nivel de la papila y que la zona de obstrucción es un cáncer.
Obviamente es un procedimiento puramente terapéutico, como les comentaba. El primer paso que hacemos para cualquiera de estos procedimientos es hacer una esfinterotomía, y el tratamiento actual de la obstrucción biliar maligna como manejo paliativo es la colocación de prótesis plásticas o metálicas, que ya vimos que sus resultados son mucho mejores. Y si me permiten, para mostrarles, este es el Spyglass, que es lo que quería mostrarles, que es, realmente tenemos un año en México y tiene un par de años utilizándose en Estados Unidos. Este es el endoscopio que está dentro de la vía biliar, y a través del conducto de trabajo del endoscopio estamos metiendo este catéter que va a entrar a la ámpula de Vater a través de una guía, si la vieron. Entonces, este catéter se llama Spyscope, es decir, va a entrar dentro de la vía biliar. Aquí vemos por fluoroscopía la entrada de este catéter. Aquí tenemos una zona de estenosis, y después aquí ya pasamos la zona de estenosis. Entonces vamos a pasar un Spyglass, que es una guía muy delgadita, que es la que nos permite ver la visión. Aquí vemos la bifurcación de los hepáticos, el hepático derecho, el hepático izquierdo, acá vemos el cístico, y nos permite ver con claridad la parte de la vía biliar, sus características. Es muy importante siempre estar haciendo una irrigación constante de agua para poder tener una visión adecuada. También podemos meter una pinza de biopsia y tomar una biopsia por la zona o por el sitio que nos parece sospechoso. Aquí vemos la pinza, tomamos la biopsia de manera dirigida, y esto obviamente nos permite poder tener un diagnóstico mucho más claro. Este es otro caso donde tenemos mucho moco dentro de la vía biliar. Esto es relacionado a un tumor mucoide, y pues obviamente nos permite también hacer una toma dirigida. Bueno, no. Muy bien, no, este no lo podemos ver. Bueno, pues estas son aquí lo estamos viendo. Esta es igual el paso. Este es un caso que hicimos en el instituto, con múltiples cálculos dentro de la vía biliar. Y como les comentaba, pues bueno, podemos ver ahí podemos hacer el diagnóstico, y por otro lado, o lo más importante aquí, es meter un láser dentro de este conducto y poder hacer una ruptura de estas piedras para poder evitar en otros momentos piedras muy grandes o múltiples dentro del conducto. Puede ser una indicación quirúrgica, y pues ahora con estos métodos podemos evitar la cirugía de estos pacientes y hacer un tratamiento endoscópico menos riesgoso para ellos y con muchos mejores resultados. Y bueno, con esta ya quisiera terminar. No sé si tengan alguna pregunta o comentario en relación a la plática. En relación a todo, ¿nada? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenas noches. Este alambre de corte mide 2 centímetros. El corte que hacemos realmente aquí es de 1 centímetro aproximadamente. Así que si nosotros cortamos por acá arriba, nos puede producir una perforación, o si esta zona, aquí tenemos una arteria que pasa aquí, la gastroduodenal, que si llegamos a cortarla también podemos tener una hemorragia. Por tanto, son 2 complicaciones menos frecuentes, pero que pueden presentarse. ¿En dónde tenemos la utilidad de realizar este procedimiento terapéutico? En las enfermedades o las estenosis que son de etiología benigna, en pacientes que tienen un proceso inflamatorio crónico, como en la pancreatitis crónica, que por compresión del páncreas puede producir estenosis del conducto, y el enfermo cursar con un síndrome ictérico. La coledocolitiasis, como ya lo vimos, que puede ser de novo, es decir, en pacientes que no han sido operados, o en pacientes que han sido operados y que tienen cálculos secundarios a nivel del conducto colédoco.
en la colangitis esclerosante primaria, una enfermedad autoinmune que produce estenosis segmentarias en la vía biliar y que esto nos permite con este procedimiento. Hola, buenas tardes. Bueno, espero no aburrirles mucho, ya llevan varias horas de estar oyendo sobre endoscopía. Realmente a nosotros que nos dedicamos a esto nos apasiona los alcances que la endoscopía ha tenido en las últimas décadas. Ya creo que el doctor Bernal y los ponentes anteriores lo han hecho de manera excelente, el explicar cuáles son los impactos que tiene en la medicina actualmente. Y bueno, yo les voy a hablar en relación a la utilidad de la endoscopía en la vía biliar y el páncreas, principalmente en las enfermedades malignas, que es donde tenemos mejores resultados, y la patología benigna que con frecuencia vemos. Quiero explicarles lo que es una colangiografía endoscópica y esto me sirve para poderles identificar que en la colangiografía endoscópica consiste en canular el conducto colédoco, que es donde estamos ahí, en la ámpula de Vater, hacer un orificio más grande, que es lo que estamos haciendo en esta fotografía, que es una esfínterotomía, y de esta manera poder hacer un tratamiento dentro de la vía biliar. Aquí vemos la salida de las piedras y ocasiones quiero mencionarlas antes de continuar con identificar cuáles son la utilidad del procedimiento terapéutico. La complicación más temida de este procedimiento es la pancreatitis. Sabemos que el conducto pancreático y el conducto colédoco drenan a un conducto común a nivel de la ámpula de Vater y obviamente el edematizar esta área nos puede provocar una pancreatitis. Y obviamente la frecuencia de la pancreatitis en estos casos es hasta el 7% a nivel mundial, con algunos factores de riesgo. Mujeres jóvenes con conductos delgados son las que tienen mayor posibilidad de desarrollar una pancreatitis. Por tanto, y debido a esta complicación, pues debemos considerar que debe ser puramente un procedimiento terapéutico. Otras dos complicaciones es la hemorragia, cuando hacemos el corte que veíamos ahora, que es la esfinterotomía, o la perforación cuando cortamos de más en ese sitio. Lo que estamos cortando, y quisiera ver si podemos regresar solo para que puedan ver ustedes la esfinterotomía, lo que estamos cortando es, este es un colangiograma donde vemos la presencia de cálculos aquí, y este es el ámpula de Vater, este es el borde superior que tenemos como límite para corte y realmente la colocación de endoprótesis para poder liberar o desbloquear estas áreas de estenosis y mejorar los cuadros ictéricos de estos pacientes. Y una entidad que es la pancreatitis aguda y que puede ser autoinmune, que es cada día más frecuente, que también nos puede dar como cambios inflamatorios en el conducto, estenosis del mismo, y que por medio de este método podemos hacer la colocación de endoprótesis. En la patología maligna es donde ha tenido mayor impacto en resolver los casos como medidas paliativas. Ya escucharon mucho en relación a la paliación, que es el disminuir o el eliminar un síntoma en un enfermo que tiene un problema o una enfermedad de tipo cáncer avanzado, que no tiene otros recursos más que mejorar sus condiciones. Y aquí, especialmente en este tipo de pacientes, es muy satisfactorio y con muy buenos resultados el poder desbloquear estas áreas de estenosis y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es la causa más común de las estenosis malignas con las que manejamos en la colangiografía endoscópica? El cáncer de páncreas, que es cuando crece a nivel de la cabeza y que obstruye el conducto. Esto obviamente nos resulta verdaderamente satisfactorio el evitar un procedimiento quirúrgico a un enfermo que tiene una complicación como una coledocolitiasis. En esto es un procedimiento invasivo que tiene riesgos y que en la actualidad está considerado como un procedimiento terapéutico. Debo decirle que hace algunos años se trabajaba o se consideraba este procedimiento como un método de diagnóstico en pacientes que tenían una ictericia con sospecha de obstrucción benigna o maligna.
si podíamos identificar claramente dónde estaba la zona de obstrucción a nivel del colédoco, si estaba relacionado a una piedra o si estaba relacionada a una estenosis benigna o maligna. En la actualidad existen diferentes métodos de imagen como la colangioresonancia, que es inocua hasta cierto punto y que nos permite identificar claramente la vía biliar y poder hacer un diagnóstico y de esta manera poder ya mandar o canalizar directamente a un enfermo a un procedimiento terapéutico como este tipo. No es inocuo, como les digo, por eso se ha desechado como un procedimiento diagnóstico y las aplicaciones que tiene en la actualidad son puramente terapéuticas. ¿Cuáles son sus complicaciones?